predicación acerca del Evangelio de Juan. Algunos que nos visitáis hoy, bueno, aquí en la iglesia tenemos la costumbre de predicar expositivamente y hace unas semanas hemos tomado, por la gracia del Señor, el libro de Juan y vamos a seguir pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de seguir exponiendo este libro verso a verso y de seguir maravillándonos en las gloriosas verdades que vamos a encontrar en el testimonio del apóstol Juan. Mis hermanos, aún vamos a seguir con el capítulo 1, no terminamos aún y quedará otra prédica más del capítulo 1. Y a modo recordatorio, mis hermanos, yo quiero dar una pequeña explicación acerca de lo que ya hemos visto, ¿verdad? En el capítulo 1 hemos visto que el Verbo se encarnó y que este Verbo era Dios mismo y cómo este Verbo, al encarnarse, iba a habitar entre nosotros. Luego Juan nos habla también en el capítulo 1 acerca del mensajero que vendría a preparar el camino del Verbo encarnado. Y este mensajero es Juan el Bautista. Y hoy continuaremos mirando el testimonio de este gran hombre de Dios como fue Juan el Bautista, el testimonio que dio él con respecto a nuestro Señor Jesucristo. En los primeros versos, como hemos leído en la lectura congregacional, Juan el Bautista nos muestra una vez más la eternidad de Jesús y nos muestra algo que tal vez para nosotros nos resulte obvio, pero para el público o su audiencia original en aquella época era algo chocante, que Jesucristo era mayor que Moisés. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Y como ya vimos, tanto el apóstol Juan y también el propio Juan el Bautista afirmará rotundamente que él no es el Cristo. Porque si una de las cosas que podemos resaltar en el testimonio que Juan el Bautista dio acerca de Jesucristo es que él en todo tiempo, y como veremos en la predicación, en todo tiempo desviaba las miradas que se ponían sobre él para apuntarlas hacia Cristo. Yo no soy el Cristo, yo no soy la luz. Nos dirá él luego en el capítulo 1, como veremos el día de hoy. Porque él vino a anunciar acerca del Mesías. Él vino a anunciar acerca del Cordero de Dios que había venido a este mundo para limpiar nuestro pecado. Y así, mis hermanos, es como titulado esta predicación: el Cordero de Dios. Cristo nuestro Redentor, Cristo que quita el pecado del mundo. Y si nos centramos, mis hermanos, ahora en los primeros 4 versos que ha leído nuestro hermano Eduardo aquí en la lectura congregacional, podemos ver cómo este Dios eterno que se había encarnado es la plenitud de todo. Dice el verso 15, y yo les voy a pedir que estéis con vuestras Biblias abiertas, porque la verdad que son bastantes versos los que vamos a recorrer el día de hoy. Para que podáis seguirme, podemos ver en el verso 15 que Cristo es eterno. Podemos ver en el verso 16 que su gracia lo llena todo. El verso 17, es Él el cumplimiento de la ley, es Él a quien la ley apuntaba, dada por Moisés. En el verso 18, Él es el único que puede mostrarnos al Padre. Aunque Juan el Bautista, mis hermanos, había venido en el tiempo antes que Cristo a esta tierra, Cristo era infinitamente superior a Juan. Y esto tanto Juan el Apóstol como Juan el Bautista han dejado ya bastante claro. Y esto nos da, mis hermanos, un ejemplo de la humildad de Juan el Bautista, porque él también en su testimonio en todo tiempo dice: yo soy, aunque yo haya venido, Él es antes de mí, porque Él es eterno. Él se preocupaba solamente de dar testimonio acerca de Jesús. Esto también nos lleva a nosotros a plantearnos, como hemos visto sermones pasados acerca del Evangelio de Juan, ¿qué Evangelio nosotros estamos presentando a los incrédulos ocasionalmente? ¿Estamos presentando el mismo Evangelio de Juan el Bautista? ¿Un Evangelio que apunta a la luz de Cristo? ¿Un Evangelio que apunta a la vida de Cristo? ¿O estamos presentando un Evangelio que apunta a nuestra vida y a nuestra propia luz? Mis hermanos, esto es muy importante porque yo creo que por mi parte yo sería muy ingenuo y muy ignorante de las Escrituras si yo domingo tras domingo me parase delante de vosotros pretendiendo que vuestras vidas sean cambiadas por el poder del Evangelio, pero mis predicaciones estuvieran llenas de fábulas, de anécdotas y de mi testimonio. Y así como los oían mis hermanos, los primeros cristianos o los primeros judíos que oían el mensaje de Juan, tanto tú como yo no necesitamos oír fábulas, no necesitamos oír anécdotas, no necesitamos oír el testimonio de mi vida. Necesitamos oír: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que nosotros necesitamos oír, mis hermanos, domingo tras domingo. Esto es lo que nosotros necesitamos oír acerca de la cruz de Cristo, acerca de la resurrección de Cristo. Decía Charles Spurgeon: dame a Cristo y no me des nada más.
Yo resalto, mis hermanos, esto de la vida de Juan el Bautista. Jesucristo dijo, ¿verdad? De hombre que nace de mujer, no se ha levantado hombre más grande que él. Pero tú no lo verás a él poniéndose medallas, no lo verás poniéndose títulos que no le corresponden. Y como veremos en la predicación, los judíos le dicen, entonces, ¿tú quién eres? Él podría haber dicho, yo soy aquel Elías que dijo que iba a venir, el profeta Isaías. Yo soy la voz que clama en el desierto. Y lo mismo eres tú, mi hermano. Tú eres la voz que clama hoy en medio de esta ciudad. Tú estás llamado, igual que Juan el Bautista, a anunciar el Evangelio de Cristo, no a anunciar tu propia vida. Porque es lo que necesita cada hombre y cada mujer, mis hermanos, es a Cristo. Porque ese vacío que todos nosotros tenemos en nuestros corazones y que la gran mayoría de las personas intentan llenar con falsos dioses, que seguramente le traerán placer a su corazón, pero un placer, como dice el pastor Israel San, chapucero, y un placer que desaparecerá. Porque ese vacío que nosotros tenemos en nuestros corazones, mis hermanos, solo puede ser llenado por la plenitud de Cristo. Solo puede ser llenado por su gracia, que lo llena todo. Y nos dice el texto, mis hermanos, que es una gracia que viene sobre gracia y sobre más gracia. Es como si comparásemos la gracia del Señor con las olas del mar. ¿Tú has ido alguna vez a la playa, te has parado en la orilla y has visto cómo las olas vienen y vienen y vienen y parece que nunca van a parar, ¿verdad? Y lo llenan todo. Pues esta es la gracia que Juan nos está diciendo que cada uno de nosotros necesitamos, porque Cristo es la plenitud de todo y su gracia es sobre gracia. Entonces, si eso es lo que tú necesitas, ¿qué nos puede llevar a nosotros a pensar que el mundo necesita otra cosa aparte de lo que a nosotros nos ha llenado? El mundo, igual que tú, solo necesita a Cristo. Y Juan lo deja bien claro en su testimonio. Una gracia, mis hermanos, que ha sido manifestada a hombres y a mujeres que han transgredido la ley de Dios. Porque esta gracia no tendría sentido si fuese una gracia que se manifieste a santos, ¿verdad? Esta gracia tuvo que haberse manifestado a hombres y a mujeres que han transgredido la ley de Dios. A hombres y a mujeres que han desobedecido completamente a Dios. A hombres y a mujeres que le han dicho a Dios, no te necesito. Dice el verso 17, pues la ley por medio de Moisés nos fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús también es superior a Moisés. Por medio de Moisés Dios dio su ley a su pueblo y esta fue una demanda justa, buena, santa y perfecta de Dios para con el hombre y de cómo este hombre debía vivir delante de él. Pero la ley, mis hermanos, ¿qué ocasionó en el corazón del hombre? O mejor dicho, la ley de Dios, ¿qué demostró acerca de la naturaleza del hombre? Que éste era incapaz de vivir perfectamente bajo los estatutos de Dios. La ley de Dios manifestó la injusticia que hay en nuestros corazones. La ley de Dios manifestó nuestra necesidad de un Salvador. La ley de Dios manifestó que éramos por naturaleza hijos de ira, como dice el libro de Efesios, y que solo nos esperaba el justo juicio de Dios. Y esto era lo que Juan el Bautista está diciendo en el verso 17, mis hermanos, aquellos judíos que se acercaban a él para ser bautizados. Si leemos este mismo relato en Lucas capítulo 3, Juan les dice a esos judíos, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Quién nos ha enseñado a huir del castigo que merecéis por haber transgredido la ley de Dios? ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? La ley dada por Moisés fue la demanda de Dios sobre el hombre, como he dicho hace un momento, una demanda que ni tú ni yo hemos podido cumplir, ni cumpliremos jamás. Pero, nos dice el verso 17 también. Y aquí encontramos estos maravillosos peros, ¿verdad?, de las Escrituras. ¿Os acordáis cuando estudiamos el libro de Jonás y vimos la vida de este profeta desobediente que antes de obedecer a Dios prefiere morir y ser tirado por la borda del barco a una muerte segura? Pero Dios preparó un gran pez que salvase a Jonás. ¿Os acordáis cuando estudiamos el libro de Efesios también y recorrimos el capítulo 2 y veíamos cómo Pablo nos decía todo lo que nosotros éramos por naturaleza, pecadores, merecedores de la ira de Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó en Cristo Jesús. El verso 17 lo podríamos leer de esta manera: la ley incapacita al hombre y éste no puede salvarse a sí mismo, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Solo por medio de Jesucristo puedes recibir la gracia y el perdón de nuestras transgresiones a la ley de Dios. Hay una cosa que debe quedar muy clara también, mis hermanos, en nuestra mente y en nuestros corazones. La ley de Dios es buena. Porque la ley muestre nuestro pecado no significa que la ley sea mala. Al contrario, la ley es buena, santa, justa y perfecta, porque la ley de Dios manifiesta a nuestra mente y a nuestros corazones el carácter de Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Y también la ley manifiesta, mis hermanos, que todo aquel que quiera acercarse a Dios para tener comunión con Él a través de la ley, terminará fracasando, terminará cayendo. Vemos a los judíos, mis hermanos, cuando reciben la ley en Éxodo 24:6, ¿qué es lo que le responden a Moisés? Haremos todo lo que Jehová ha dicho, haremos todo, lo cumpliremos todo. Y luego seguimos leyendo Éxodo y solo falta recorrer unos cuantos capítulos. En el capítulo 32 ya habían fracasado en su intento de vivir cumpliendo toda la ley. Así que, mis hermanos, la ley muestra nuestra incapacidad, muestra que es imposible a través de ella tener comunión con Dios. Y la ley no es más que nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos aquí, a Cristo, en quien sí encontraremos gracia y verdad. La ley es nuestro ayo que nos manifiesta nuestra incapacidad, pero a la vez nos muestra a Cristo. Nos muestra la verdad de que Él es el cumplimiento de la perfecta ley de Dios. La verdad de que Él vivió como tú y yo deberíamos vivir. La verdad de que Él es el único Dios encarnado y es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, viviendo perfectamente y siendo el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. ¿Tú quieres comprender si todas las promesas que el Señor ha dado en su palabra están hechas? Mira a Cristo, porque Él es el cumplimiento de todas las promesas hechas por Dios. La verdad también de que Jesucristo no vino a juzgar a este mundo, no vino a condenar a este mundo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la ley ya había manifestado lo que este mundo es. Él no necesitó venir a condenar el mundo ya estaba condenado. Por eso Él vino a salvar a este mundo. Por eso es la gracia de Cristo manifestada en nosotros, es que su vida perfecta fue puesta a nuestro favor, para poder acercarnos libremente y confiadamente al Padre. Porque como he dicho hace un momento, cualquiera que quiera ir al Padre mediante la obediencia a la ley, terminará fracasando, pero no así aquel que se acerca al Padre a través de los méritos de Cristo. Porque Él es la gracia y la verdad, y Él es el único que puede mostrarnos a Dios, porque Él es Dios. Mis hermanos, yo leí esta semana el pasaje de Job mientras preparaba el sermón y me encontraba con esta maravillosa pregunta que Job hace en el capítulo 11, versos 7 al 8, y dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Y hoy con este texto le podemos responder a Job por medio de Jesucristo. Por medio de Él puedo conocer al santo, al justo, al bueno, al todopoderoso, al que habita en luz inaccesible, al cual yo no me podía acercar por mi obediencia, pero por Cristo sí. Qué verdad más profunda, mis hermanos, que encontramos solamente en estos 4 versos del Evangelio de Juan, que nos dicen que queremos conocer a este Dios infinito, eterno e incomprensible, simplemente necesitamos conocer a Jesús. Muchas personas dicen: yo no encuentro a Dios. Estas personas tenemos que preguntarnos: ¿dónde las buscaron? Solo se puede encontrar a Dios a través de Jesucristo, no a través de ritos, no a través de procesiones, no a través de que yo dé todo mi dinero, no a través de ninguna cosa inventada por los hombres. Solo a través de Jesucristo. Todo lo demás terminará fracasando rotundamente. Dame a Cristo y no me des nada más. Porque en Juan 17:3 más adelante nos dirá Jesucristo mismo: y esta es la vida eterna para el hombre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí concluye, mis hermanos, el primer testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús a los primeros judíos que se acercaban a Él para ser bautizados.
a los que se acercaban a él arrepentidos, huyendo de la ira venidera. Y ahora el texto del verso 19 al 28 nos introduce a un segundo discurso que Juan el Bautista, o un segundo testimonio, mejor dicho, dará acerca de Jesús, pero esta vez a un público totalmente distinto. Este público pertenecía al grupo de los fariseos. Mis hermanos, esto al oír el mensaje de Juan el Bautista, un mensaje que hace mucho tiempo en Israel no se oía. ¿Recordáis que hablamos en el segundo sermón acerca de este evangelio de que Dios había callado durante 400 años hasta que vino Juan el Bautista? Y recién Dios empezó a dar otra vez palabra a su pueblo. Entonces estos se maravillaron, estos fariseos también, al oír a Juan el Bautista, porque hace mucho tiempo que nadie oía una palabra de parte de Dios como la estaba dando Juan el Bautista. Entonces ellos se preguntaban, ¿será que Juan el Bautista es el Cristo? Porque esto es lo que nuestro corazón tiende a hacer, ¿verdad, hermano? Vemos tal vez un predicador que es muy elocuente, que es muy expresivo, que trae una exquisita palabra todos los domingos, y ya tendemos a subirlo, ¿no? O vemos tal vez un político, que esto es lo que normalmente ocurre, vemos un político que trae ciertas leyes que nos agradan, y ya lo tendemos a ver como nuestro Salvador. Pues los fariseos, en vez de ver el mensaje de Juan el Bautista, empiezan a verlo a él pensando, ¿será este el Cristo? ¿Será este el hombre que nosotros necesitamos? Pero ¿qué hace, mis hermanos? Juan inmediatamente responde, yo no soy el Cristo, yo no soy la luz, yo no puedo salvar a nadie. Juan el Bautista hizo lo que cada cristiano debe hacer, mis hermanos, guiar la atención de las personas hacia quién puede salvar. Nosotros debemos guiar la atención, mis hermanos, cuando estas cosas ocurren, hacia Cristo. Juan estaba preparando el camino del Mesías y lo hacía guiando la atención de todo el pueblo de Israel hacia el que había de venir, hacia el Verbo encarnado. Aquí todavía el Señor Jesucristo no se había presentado, pero Juan ya estaba guiando la mirada hacia quién tenían que ver ellos, a quién iba a venir. Estos judíos esperaban, mis hermanos, también que Juan el Bautista sea aquel Mesías que lo librase de la misma forma que Moisés los libró sacándolos de Egipto. Ellos esperaban una liberación totalmente distinta a la cual realmente ellos necesitaban. Y Juan también se desmarca de todos estos títulos que ellos le quieren dar. Ellos intentaban buscar en Juan estas cosas, mis hermanos, que lo librases de lo que ellos consideraban lo más importante, el yugo del Imperio Romano. Ellos querían ver en Juan el Bautista ese Moisés, ese Elías que vendría a formar una revolución que los librase de la esclavitud que ellos estaban sometidos en ese momento. Pero Juan solo se identifica como la voz que clama en el desierto, cumpliendo la profecía de Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es importante, mis hermanos, ver también en esta declaración que cuando Juan el Bautista quiere mostrar quién es él o lo que él está predicando, no va a sus méritos, no va a sus resultados, no va a la gente que le sigue, va a las Escrituras, va a la palabra de Dios. Nosotros no podemos aceptar el testimonio de nadie, mis hermanos, por mucho que la amemos, por mucho que le respetemos, si no tiene verso y capítulo en las Escrituras. No podemos aceptarlos. Y Juan el Bautista podría haber dicho en ese momento, ¿quién soy yo? ¿No me veis? ¿Cuánto pueblo me sigue? ¿A cuántos estoy bautizando? ¿No veis la tremenda iglesia que estoy formando en esta ciudad? Esto fue a las Escrituras directamente. Yo soy la voz que clama en el desierto. Yo soy el cumplimiento de la profecía de Isaías. Él era el cumplimiento, mis hermanos, de aquella profecía tan esperada por los judíos. Y estos fariseos que eran conocedores de la palabra de Dios tendrían que haberse dado cuenta de que la salvación que Juan estaba anunciando era totalmente distinta a la que ellos querían. Juan no anunciaba una liberación del yugo romano. Juan anunciaba una liberación del yugo del pecado, que es más terrible. Juan anunciaba una liberación del yugo del pecado. Pero el anhelo popular de aquella época era una liberación política, social y económica. Porque, hermanos, cada generación de toda la historia de la humanidad, cuando intenta hablar acerca de liberación, siempre pone su mira muy baja. Algunos buscan una liberación económica y social.
y se embarcan en lo que hoy se conoce como la lucha por la justicia social. Y algunos creyentes, entre comillas, han comprado esta mentira creyendo que si todos estamos mejor económicamente y si todos disfrutamos del mismo nivel social, seremos más felices y seremos más buenos. Esta no es la lucha del Evangelio. Y Juan nos está diciendo aquí, Él no vino a luchar para liberarte económicamente, para liberarte socialmente. Él vino para liberar y anunciar de quién iba a liberar, el yugo que más nos oprime, que es el del pecado. Otros también se embarcan en la búsqueda de la liberación psicológica. Es que bueno, si yo tengo un concepto mejor sobre mí, si yo leo ciertos libros de autoayuda, pues bueno, esto me va a ayudar a vivir la vida de una mejor manera. Y el problema del hombre, mis hermanos, no es ninguna de estas cosas. El problema de los judíos en aquella época no era económico, no era social, ni tampoco era psicológico. Sino que el problema de aquellos judíos, mis hermanos, es el mismo problema que tienes tú y que yo, el pecado. El problema de aquellos judíos no estaba fuera de ellos, sino que estaba dentro de ellos, su corazón. Su corazón que continuamente les llevaba a hacer lo malo delante de Dios. Este es el problema de la humanidad. Este es el denominador común de toda la historia de la humanidad, mis hermanos. Y no hace falta ser muy analítico para darnos cuenta de estas cosas. Solamente con examinarte a ti mismo y con mirarte a ti mismo te darás cuenta de cómo vives tú. Si tu problema realmente es que no tienes dinero o tu problema es que tienes dinero. Si tu problema es que tienes un trabajo o es que no tienes un trabajo. O tu problema es el pecado. Pablo decía estar contento con todo. En abundancia, en pobreza, en enfermedad, cuando estoy sano. Porque esa no es nuestra lucha, hermano. Nuestra lucha es contra el pecado. ¿Y qué si el Señor no quiere librarte nunca de tus problemas económicos? ¿Y qué si el Señor tal vez no quiere darte nunca una esposa? Tu problema no es ese, tu problema es el pecado. Y contra eso vino Juan el Bautista a luchar y a anunciar que Jesucristo nos limpiaría de esto. Entonces aquí ellos podrían haberse hecho una pregunta, ¿quién o qué puede darnos esta salvación? Y esto sería muy noble por tu parte, hermano, cuando tú reconoces que realmente tienes pecado, en vez de renegar contra esto y decir, yo soy así, debes preguntarte, ¿quién o qué me puede salvar de esto? ¿Quién o qué me puede librar de esto? Como decía Pablo en Romanos capítulo 7, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y si leemos el capítulo 8 nos llenamos de esperanza, ¿verdad? Jesucristo, el amor de Cristo, ¿quién nos separará de Él? Porque nosotros no podemos, mis hermanos. Si nosotros tuviésemos la capacidad de no pecar, no necesitaríamos a Cristo. Pero no la tenemos porque nuestra naturaleza nos tiende a hacer esto todos los días. ¿O alguno de vosotros no ha pecado el día de hoy? ¿Alguno de vosotros no ha pecado ayer? Necesitamos esta liberación por parte del Señor. Por nuestras propias fuerzas no podemos. Los fariseos, mis hermanos, entendieron más o menos lo que Juan el Bautista le estaba diciendo. Y entonces le hacen una pregunta, vale, si lo que tú estás diciendo es verdad, si necesitamos esta liberación, y tú no eres ni el Mesías, tú no eres ni Elías, tú no eres ni el profeta que anunciaba a Moisés, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad bautizas si tú no eres nada de esto? ¿Con qué autoridad nos están diciendo estas cosas? Nuevamente, mis hermanos, las miradas intentan centrar en Juan el Bautista. Nuevamente intentan poner en él la responsabilidad de una respuesta acerca de su persona. Pero él nuevamente va directamente a Cristo. Nuevamente él va directamente a mostrar a aquellos judíos que es Cristo el que le da la autoridad para hacer todas estas cosas. El que era antes que él, aunque él haya venido primero. Porque solamente Cristo, mis hermanos, puede librarnos. Y este es el mensaje de todo este testimonio. Juan, hablaba ayer con mi esposa y me decía, es que el testimonio es el mismo en todas las Escrituras. Porque esto es lo que necesitamos oír constantemente y aferrarnos a esta verdad y hacernos de ella. Porque si no estamos perdidos. Juan el Bautista
Bautista les dice que el bautismo que él estaba haciendo era la preparación para que viniese otro más grande que él, que los bautizaría con el poder de su Espíritu. Y este era Cristo. Y esto es lo que nosotros también hacemos, mis hermanos, cuando anunciamos el Evangelio. Tú no sales a disuadir a nadie, tú no sales a convencer a nadie, tú sales a preparar el terreno para que el Espíritu Santo, si así es su voluntad, pueda convencer de pecado y de juicio a todo aquel que oye el Evangelio. ¿Tú te imaginas la tremenda decepción que tendríamos nosotros si corriera por nuestra cuenta, por nuestro poder, el convertir a las personas? Estaríamos perdidos. Este Jesús, el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, es este el que me da autoridad para hacer todas estas cosas. El oficio de Juan, mis hermanos, era remitir a las personas a Cristo. Aunque el Mesías todavía era desconocido en esta parte del texto, aunque el Mesías aún era desconocido para el mismo Juan el Bautista, él estaba apuntando hacia él. Porque este era también el objetivo de todos los profetas del Antiguo Testamento, apuntar hacia Cristo. Todas las escrituras, mis hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, apuntan a un solo camino, a Cristo. Y Juan el Bautista estaba apuntando hacia Cristo. Yo hago todo esto con la autoridad de Cristo porque yo soy su heraldo. Yo solamente he venido a preparar el camino del Señor. Y que sepáis, ¿no?, parafraseando a Juan el Bautista, que la salvación está más cerca que nunca. Aquí estamos llegando, mis hermanos, ya al momento cumbre de su testimonio. Está a punto de decir, he aquí al Cordero de Dios. Está a punto de presentar públicamente a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, después Juan el Bautista también les dice a estos fariseos, ¿no?, el Mesías está en medio de vosotros. Y Él los librará de las transgresiones de la ley, los librará de vuestro pecado. Y todos nosotros, mis hermanos, cuando leemos este pasaje, esperaríamos que los fariseos hagan una pregunta obvia, ¿verdad? ¿Qué pregunta obvia podrían haber hecho ellos? Vale, si Él está en medio de nosotros, muéstranoslo. ¿Quién es? Pero aunque el texto no lo dice, aparentemente, después de que Juan el Bautista le dijo estas cosas, ellos se dieron la vuelta y se van. No hacen la pregunta que tal vez todos nosotros podríamos haber hecho en aquel momento, ¿verdad? Si Él está en medio de nosotros, si el Mesías está en medio de nosotros, muéstranoslo. ¿Quién es? Queremos verlo, queremos conocerlo. Y esta pregunta es la que nosotros muchas veces esperamos, ¿verdad?, que nos hagan nuestra familia, nuestros amigos cuando les compartimos el Evangelio. Esperamos que ellos nos digan, vale, muéstranos. Pero muestran el mismo desprecio que los fariseos. Se dan la vuelta y se van, porque la obra no es tuya. La obra es del Señor. Y el Señor obró en ese primer grupo de personas que se acercaban a Juan el Bautista, pero el Señor no obró en aquel grupo de fariseos que se acercaron a Juan. Porque la salvación es del Señor. Dios es soberano y Él escoge a quién salvar y a quién juzgar. La gran mayoría, mis hermanos, de las personas lamentablemente no hacen esta pregunta. La gran mayoría también de las personas, lamentablemente el día de hoy, están expuestas a un evangelio totalmente diluido y adulterado. A un evangelio que no es el que nos predica Juan. A un evangelio que hace que los oyentes se centren en el predicador, en el pastor, o como ahora se llaman, apóstoles y profetas. Que se centren en ellos y no en Cristo. ¿Y esto qué genera en aquellas iglesias? Pues falsos convertidos. Personas que creen que están andando los caminos del Señor, pero no han oído el camino del Señor. Han oído el camino de su apóstol o de su profeta del turno. Por eso, mis hermanos, esto también nos lleva a nosotros a ser diligentes con estudiar la palabra. Nos lleva a ser diligentes a saber si aquí se ha predicado el día de hoy algo que está ahí en la palabra del Señor. Yo no sé cuántos de vosotros habéis leído estos pasajes antes de venir a la iglesia. Espero que todos. Pero no está de más que llegues tú a tu casa y te preguntes a ti mismo, ¿será que lo que José ha dicho o lo que este texto significa es lo que él ha dicho? ¿Será que esta es la verdad? Y esto es muy noble, mis hermanos, por cada uno de nosotros si nos llamamos cristianos. Esto no es juzgar, esto no es estar en rebeldía, como algunos te dicen. Esto es ser noble delante del Señor. Los judíos examinaban las escrituras, mis hermanos, cuando alguien les predicaba acerca del Evangelio. Y vemos este ejemplo en Berea.
Pablo se acerca, predica el Evangelio. El mismo apóstol Pablo, con todo lo que él era, los de Berea le dijeron: vale, está bien, tranquilo. Vamos a revisar la palabra para ver si lo que tú dices es verdad. ¿Y qué dice las Escrituras? Que los de Berea eran juzgones, que los de Berea eran rebeldes, que los de Berea eran incrédulos. No, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque revisaban minuciosamente todo lo que Pablo predicaba. Los fariseos podrían haber hecho esto, hermanos, pero no lo hicieron. Se mostraron completamente indiferentes a todo lo que Juan el Bautista estaba anunciando. Mis hermanos, solamente hay un mensaje que nosotros estamos llamados a anunciar. Les guste o no les gusta a las personas, solo hay un mensaje y no lo podemos cambiar. Y este es que tú has transgredido la ley de Dios, que eres justo merecedor del juicio de Dios, pero que hay una gracia y una verdad en Cristo. Un día estuve escuchando una conferencia del tan conocido historiador César Vidal, y dice que al final de la conferencia un hombre se le acercó y le dijo: don César, usted que es un intelectual respetado en medio mundo, se rodea de políticos, de gente influyente e intelectuales al igual que usted, quisiera saber qué evangelio le presenta a usted a ellos. Dice que este hombre le hizo esta pregunta con muy buena intención. Y César Vidal le responde: ¿es que acaso hay un evangelio distinto? Dependiendo tu posición, dependiendo si eres rico, si eres pobre. ¿Es que hay un evangelio distinto dependiendo si eres intelectual o si eres analfabeto? Yo les predico el mismo evangelio que he predicado el día de hoy. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas veces nosotros intentamos esto, ¿no? ¿Cómo yo voy a presentar el evangelio? No, este hombre es un erudito, es médico, tal vez es maestro o es catedrático. ¿Cómo? Arrepentido. El reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo evangelio para todos, hermanos. Y el mismo evangelio que transformó al primer grupo de judíos que escucharon a Juan, es el mismo evangelio que te transformó a ti. Y es el mismo evangelio que va a transformar al que lo oyese. No lo podemos cambiar, no lo podemos diluir. Y el hombre más grande nacido de mujer nos da este ejemplo. La gente necesita oír, mis hermanos, el mismo evangelio que tú has oído. La gente necesita oír que el Mesías está en medio de ellos. Que el Mesías está hoy, 2000 años después, presto a perdonar, a salvar y a llenar de gracia y de verdad a todo aquel que se acerque. Acercaos a mí, dice Dios en el libro de Santiago, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Esto es lo que la gente necesita oír, el mismo mensaje. ¿Os acordáis cuando hablamos en el segundo sermón acerca del mensajero de la luz, que era Juan el Bautista? ¿Tú te imaginas si él hubiese dado testimonio de él mismo, de su vida, de su luz, de lo que él hacía? Él murió decapitado. Al morir él, se hubiese acabado su testimonio. Pero él dio testimonio de Jesucristo, de la luz, del Verbo encarnado. Y 2000 años después, aquí personas de distintas nacionalidades estamos oyendo su testimonio, porque no era de su vida, sino de Cristo. Y cuando tú partas de este mundo pasará lo mismo. Quedará tu testimonio acerca de la luz de Cristo, no de tu vida. Porque eso es lo más importante. Y vuelvo otra vez a lo que dije en la introducción. Sería muy tonto por mi parte compartir aquí domingo tras domingo mi testimonio, mis anécdotas y las cosas que el Señor hace en mi vida y no su palabra. Porque yo ciertamente pasaré, mas su palabra perdurará para siempre. Y es solamente esto lo que cambia los corazones. Pero aquí nos vamos a otra pregunta. ¿Conoces la palabra del Señor? ¿Conoces profundamente el evangelio que tú dices que te transformó? ¿Conoces este mensaje que Juan el Bautista anunció? O tal vez te crees como los fariseos que conocen a Dios perfectamente, pero en un sencillo mensaje que un mensajero de la luz está dando, ellos ni lo entendieron, se dieron la vuelta y se fueron. ¿Conoces el mensaje que tú dices que compartes? Así, mis hermanos, concluye el segundo testimonio que da Juan el Bautista a los fariseos. El Mesías está en medio de nosotros, cumpliendo su objetivo, que es la tarea de cada siervo de Dios.
preparar el camino y presentar como Mesías a nuestro Señor Jesucristo. Y en estos versos, mis hermanos, que hemos visto del 15 al 27, Juan ha hecho un recorrido acerca del Evangelio. No sé si lo habéis notado, ¿no? Ha hablado acerca de la ley, de nuestras transgresiones, de nuestra incapacidad de acercarnos a Dios, obedeciendo su ley perfecta, porque por naturaleza no podemos. Ha mostrado nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos del justo juicio de Dios y por tanto somos hallados culpables delante de Dios. Y que el problema no es político, no es social ni económico, sino que el problema es el pecado que emana de nuestros corazones. Y por tanto, la única salvación que hay es ser limpiado de este pecado por parte de Jesucristo, por parte del Cordero de Dios. En estos pocos versos nos ha llevado de la mano por todo el Evangelio. Y ahora va a llegar a su momento culminante, al clima de su mensaje. Juan estaba dando, mis hermanos, este mensaje de remisión de pecados, de perdón de pecados. Y debemos entender que lo estaba dando a los judíos. ¿Y ellos qué entendían cuando se les hablaba acerca de remisión de pecados? Ellos entendían que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ellos entendían que alguien debía pagar, sea un cordero o sea ellos mismos. Cuando Juan les dice esto, les está diciendo también, se va a derramar sangre. Va a haber perdón de vuestros pecados porque se va a derramar sangre, va a haber derramamiento de sangre. Dios había tratado, mis hermanos, con Israel de esta manera durante toda la historia de Israel, perdonándolos a través de sacrificios de animales. Elaboró también el pueblo de Israel un sistema de sacrificios muy complejo, pero Dios había dejado claro también al pueblo de Israel que estos sacrificios de animales no eran definitivos y eran incapaces de perdonarlos definitivamente. Por eso es que se sacrificaban corderos continuamente. Pero todo esto, mis hermanos, a la luz del libro de Hebreos, no era más que una sombra de lo que había de venir, porque todo esto apuntaba hacia Cristo. Todo esto apuntaba a que en un momento de la historia se iba a derramar una sangre justa y perfecta en propiciación del pecado, no solamente del pueblo judío, sino de todo el mundo. Y este sacrificio iba a ser definitivo, porque verdaderamente iba a lograr el perdón de nuestros pecados delante de Dios. Y este sacrificio no lo podía hacer cualquier persona, no lo podía hacer un hombre común, lo tenía que hacer Dios mismo. Si la deuda, mis hermanos, era con Dios, solamente Dios podría proveer el sacrificio para pagar la deuda que teníamos con Él mismo, porque era una deuda eterna. Y Dios ya había dejado claro esto, mis hermanos, desde Génesis capítulo 22. ¿Os acordáis de aquella petición que Dios le hace a Abraham y le dice, sacrifica a Isaac? Y la conversación que tienen Abraham e Isaac en el verso 7 realmente es maravillosa. Realmente es tremenda, porque Isaac le dice, Padre mío, aquí tenemos la leña, aquí tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham, ¿qué le responde? Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y tal vez los judíos leían este texto y se preguntaban, ¿qué cordero proveerá? ¿Cuándo lo proveerá? ¿En qué momento lo proveerá? ¿Quién será? Y Juan siglos después responde estas dos preguntas en el verso 29. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan les estaba mostrando, no solamente a los judíos, sino a nosotros también, que Dios estaba proveyendo el Cordero que Abraham había profetizado que Dios proveería. Y este Cordero era Jesucristo, Jesús de Nazaret, para perdón de todo aquel que se acerca a Él. Por eso Abraham llama a Dios en Génesis capítulo 22, Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Jehová proveerá una solución a nuestro problema del pecado. Y esa provisión es el Verbo encarnado. Esa provisión es el Cordero de Dios. Jehová Jireh. Algunos toman este nombre para pedirle al Señor coches, casas, trabajos, aumentos de sueldo, que Jehová es Jireh. Pero esto significa Jehová proveerá un cordero. Él dará lo que nosotros necesitamos para el verdadero problema que tenemos, el pecado.
Todos, mis hermanos, debemos ser confrontados con esta tremenda situación espiritual en la que estamos. Si hubo la necesidad de un cordero, es porque somos hallados pecadores. Si hubo la necesidad de un derramamiento de sangre, es porque nosotros merecíamos derramar nuestra sangre, porque éramos culpables delante de Dios. Y esta verdad debe confrontar nuestro espíritu. Y esta verdad debe llevarnos a pensar que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y esta verdad nos debe llevar a correr hacia Cristo. Esta verdad, mis hermanos, es gloriosa. Esta verdad es el clima del Evangelio. No hay Evangelio sin cruz. No hay Evangelio sin derramamiento de sangre. Y no hay Evangelio sin resurrección. Y sé que yo siempre digo esto, mis hermanos, pero el Evangelio, para que sea una buena noticia en tu vida, primeramente tiene que ser una mala noticia. Y esto es lo que estaba haciendo el Evangelio de Juan el Bautista para aquellos judíos. Una muy mala noticia. Porque si el Evangelio no ha confrontado tu corazón, si el Evangelio no ha hecho lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, el Evangelio te hace llorar porque te hace ver tu inmundicia y tu necesidad de este Cordero. Si el Evangelio no ha hecho esto, hermanos, en tu vida, plantéate qué Evangelio soy. Plantéate si realmente tú has sido perdonado de tus pecados, si realmente tú has conocido la verdad de lo que significa que Dios haya dado un Cordero, que es su Hijo, para sacrificarlo por nosotros. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La gran tarea, mis hermanos, del Mesías no era establecer inmediatamente su reino de gloria en esta tierra. La gran tarea del Mesías era cumplir o asumir, mejor dicho, la culpa del mundo, dando acceso a su reino a todos los que buscan el perdón de Dios. Jesús tomaría el papel verdadero de Cordero Pascual, cuya sangre cubriría los pecados de aquellos que creen en Él, y a través de Él, el pueblo de Dios de todas las naciones heredarán la Canaán celestial. Todo aquel que se acerca a este Cordero Pascual, a este Cordero que se sacrificó su vida por ti, heredará la Canaán celestial, que significa que estarás con Dios, porque Él es el único camino, verdad y vida al Padre. Jesús quita la culpa de los suyos, sufriendo el castigo de Dios por nuestro pecado. Juan usa, mis hermanos, si notáis, un singular, el pecado del mundo. No dice los pecados, sino que dice el pecado. Porque el pecado del mundo, mis hermanos, es uno solo. ¿Sabes cuál es? Rechazar la autoridad de Dios. Y a través de rechazar la autoridad de Dios, ¿cuál fue el primer pecado en el huerto del Edén? Y seréis como Dios. Porque el hombre no quiere a un Dios. El hombre no quiere estar bajo la autoridad de nadie. Y lo vemos, ¿verdad? En los niños, cuando son tan pequeños, no quieren estar bajo la autoridad ni de sus padres. Y cuando crecen, no quieren estar bajo la autoridad de Dios tampoco. Pero deben ser confrontados con esta verdad. Tanto niños como adultos deben ser confrontados con la verdad de que hay un Dios creador de los cielos y la tierra, que juzgará nuestro rechazo hacia su autoridad. Y nos juzgará o en Cristo o en nuestra propia vida. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermanos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cristo cayó en manos del Dios vivo por ti y por mí. Todos necesitamos oír esta verdad. Todos necesitamos preguntarnos por qué un cordero. Porque era o el cordero o tú. Mis hermanos, solamente el Cordero de Dios está autorizado y cualificado para llevar sobre sus hombros el pecado del mundo. Porque Él no es un mero hombre, Él no es un mero profeta, Él no es un mero mensajero, Él es Dios mismo. Él es el Hijo de Dios. Y este es el testimonio de Juan. Y este es el testimonio presente el día de hoy, que nos lleva a hacernos una pregunta acerca de nuestro destino personal.
si nuestra necesidad más grave en este mundo y en el venidero es el perdón de pecados y la reconciliación con Dios, ¿qué podemos hacer o a quién podemos acudir? Si tu mayor necesidad es el perdón de pecados y reconciliación con Dios, ¿qué puedes hacer o a quién puedes recurrir? Juan el Bautista te lo dice: al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, a Jesucristo, nuestro Salvador. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en nuestros corazones, y que realmente estas palabras puedan palpitar en vosotros. Y estas palabras, hermanos, los pueda confrontar, los pueda tirar por los suelos, pero a la vez los consuele y los levante y los presente aceptos delante de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre eterno, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias porque hemos visto, según nuestro entendimiento nos permite, Señor, en estos versos de las Escrituras, esta maravillosa verdad de que tú proveíste, Señor, la solución a nuestro mayor problema, que es el pecado que emana de nuestros corazones, Señor. Padre, reconocemos nuestra maldad, reconocemos nuestro pecado, Señor, y te rogamos, Dios mío, que esta verdad de tu Evangelio, Señor, esta verdad de que tú diste la solución a nuestro problema, sea palpable en nuestra vida, Señor, de que realmente podamos amar a Cristo y que podamos aferrarnos a Él, Señor. Padre, reconocemos que somos incapaces de cumplir tu justa, santa y perfecta ley. Reconocemos que somos hallados culpables delante de ti, Señor. Y te rogamos que a través de los méritos de Cristo tú nos perdones. Padre, yo te ruego también por aquel que no te conoce, Señor, por aquel que tal vez no ha tenido este encuentro maravilloso, así como aquellos judíos lo tuvieron con el Cordero de Dios. Que el día de hoy, Señor, tu santo y precioso Espíritu lo pueda convencer de pecado y de juicio, y lo pueda traer a los pies del Cordero Pascual. Te ruego, Señor, esto, Padre, porque entendemos que lo más grande y maravilloso que nuestros ojos contemplan en esta tierra, Señor, es ver cómo tú haces corazones nuevos en hombres y mujeres que no merecen nada, Señor. Que solamente merecemos tu juicio, pero a ti te ha placido llenarnos de tu gracia a través de tu Hijo, que lo llena todo. Padre, ayúdanos, Señor, a entender también esta gracia inmerecida. Ayúdanos a confiar en ella, Padre, porque reconocemos también que muchas veces dudamos acerca de la gracia, dudamos acerca si tú realmente estás con nosotros. Ayúdanos a comprender lo que decía Juan, que tu gracia viene sobre gracia y sobre más gracia cada día, Señor. Así como tu misericordia es renovada para con nosotros cada mañana. Bendito eres, Señor, por dar una salvación a gente que no lo merecía. Te damos las gracias por ello, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.